El catarismo es una doctrina inspirada por un conocimiento de orden superior. Los mártires cátaros fueron torturados y quemados vivos, no por herejes, sino por iniciados. Y ello, no obstante, los supervivientes lograron conservar la semilla del conocimiento secreto y difundirla a generaciones posteriores a través de diferentes sociedades secretas. El catarismo arraigó en Occidente, y de modo particular en las tierras de Occitania, al sur de Francia. La amenaza que representaban los cátaros contra la Iglesia Católica de aquellas fechas fue una excusa para tratarlos como herejes y rebeldes sociales a los poderes de la Iglesia y del Estado, y así exterminarlos. Cuando los enigmas son quemados en las hogueras de la Inquisición, siempre quedan cenizas que pueden prender y dar forma a una apasionada historia de unos hombres justos, buenos, piadosos, trabajadores y honestos que, en un momento dado de la historia, dieron muestras de ser heroicos valientes. El catarismo fue una filosofía que recogió los conceptos más humanos del cristianismo, los perfectos y las perfectas, que así eran denominados, y que enseñaban esta nueva doctrina. Se consideraban herederos de los apóstoles de un Jesús espiritual, nunca material. Tenían como libro máximo al Evangelio de San Juan. La doctrina enseñaba la visión dualista del universo, con sus dos principios antagónicos, el bien y el mal, la luz y la tiniebla. Pero ellos no se consideraban a sí mismos profetas como el persa Mani, el cual había acuñado el maniqueísmo compilando las doctrinas de Zoroastro, Buda y Jesús. Para ellos el mal poseía la misma fuerza real que el bien, por lo que jamás debía ser ignorado y menospreciado. La creación del mundo la atribuían a un ángel malvado o Satán, y esto suponía que todo lo material simbolizaba lo negativo y pecaminoso, por lo que la única solución para el ser humano de salvarse radicaba en seguir las enseñanzas de Jesucristo, quien mostrara al mundo el camino de la redención. Los cátaros consideraban pecado lo que la Iglesia romana consideraba pecado, pero había una excepción: el juramento y el homicidio. Para ellos estaban prohibidas las guerras y la muerte de los animales. Tampoco reconocían la autoridad de los reyes, los obispos y el papa. Con sus actos lograron anular a los curas del Languedoc y por lo tanto se convirtieron en enemigos de la Iglesia romana. El mérito de los cátaros se basaba esencialmente en que no mentían. Todo lo que predicaban en el acto lo llevaban a la práctica, no apoyándose nunca en el razonamiento hipócrita de haz lo que yo te digo, pero no lo que yo hago, tan común en muchos sacerdotes. Otra de sus virtudes era que, a diferencia de los clérigos, trabajaban y no vivían de la caridad. Aceptaban dádivas y donaciones, pero enseguida eran utilizadas en servicios a la comunidad, reparando las casas de los pobres, los pajares, construyendo pozos artesanales, etc. Todo ello contribuyó más tarde a la terrible persecución de que fueron objeto y a su aniquilación. Toda esta confección de ideas era retomada por el sabio Manes y desarrollada bajo su nuevo concepto, el maniqueísmo. Las escrituras nos hablan de libros extraordinarios en el aspecto filosofal: el libro de los gigantes, el libro de la rueda de las recompensas y el libro de la pacificación universal. También se habla de otro, la Kefalaya. Esta cultura se extendió primeramente hacia el este de Persia, es decir, Asia Central, India, Bizancio, China, pero también se extendió a través de la cuenca mediterránea por Egipto, Cartago, Túnez y la región de Constantinopla, para llegar finalmente a la Europa meridional por Italia y España. Juzgados como peligrosos por la religión ortodoxa y por Roma, los maniqueos fueron masacrados y perseguidos, yendo de país en país en la búsqueda desesperada de un Edén de paz y tolerancia. Para que el pensamiento maniqueo sea más inteligible habría que remontarse en el tiempo y situarse en el periodo que va del año 200 a.C. al siglo III después de Cristo. A lo largo de 500 años, el mundo intelectual intentó resolver el pensamiento de los enigmas del universo. A partir de las enseñanzas del sabio Manes se encuentran los elementos de la gnosis que conciernen al descenso del espíritu a la materia. Se produce la oposición maniquea sombra-luz, materia-espíritu, mal-bien, ambos de origen divino, ya que proceden uno y otro de la divinidad creadora, de lo eterno. Se produce una lucha entre el bien y el mal. Los maniqueos atribuían al mal una existencia real. Concretamente era una sustancia, una fuerza que está en la base misma de la materia. La sustancia original, es decir, el fuego, se dividió en dos raíces vivas.
una la luz que se desprende para brillar, y la otra el fuego oscuro y el humo, que se consumen en sí mismos y tienden a materializarse para volverse, en nuestro periodo terrestre, una suerte de escoria tenebrosa. En la progresiva racionalización de conceptos entre el bien y el mal y un perfeccionamiento posterior algo confuso para ser explicado en pocas líneas, originó el nacimiento de la doctrina cátara. Así, de esta manera, poco a poco, se fue creando esta doctrina que se desarrolló en Alemania y en las regiones francesas de Champagne y claro está en Languedoc. Y aquí comienza todo lo referente a los cátaros. Y es que el hombre de la Edad Media occidental, que rezaba, que luchaba, que trabajaba, según el reparto en 3 órdenes de la sociedad, sentía el arte, la política, lo social y a la vida, la muerte, en una palabra, el mundo que le rodeaba, en unos términos esencialmente religiosos. La casi totalidad de sus referencias eran cristianas, ya que todo el saber estaba condensado en los monasterios y abadías. Su universo mental no podía salirse de esos conceptos religiosos, y entendía su propia existencia como resultado de una creación. Toda su vida social y privada se centraba en su salvación y giraba en torno a un tema recurrente: Dios. El mundo medieval vivía inmerso en la incultura general y los aires de reforma que envolvían al pueblo cristiano, en busca de un regreso a los ideales evangélicos de pobreza, de pureza en las costumbres y de predicación de la palabra de Dios, estaban bastante cuestionados. La reforma gregoriana, entre los siglos XI y XII, se convertirá en una primera tentativa de respuesta por parte de la Iglesia Católica a los nuevos problemas planteados por un cristianismo instalado en una Europa en paz, lejos de las antiguas luchas y batallas. Los clérigos y laicos, poco a poco, saldrán con valentía a recorrer aldeas, poblados y ciudades para predicar el Evangelio, sin preocuparles obtener ni la autorización de Roma ni el derecho a traducir las escrituras del latín. Y en estas tierras, los cátaros se hicieron famosos y poco a poco fueron siendo conocidos también con el nombre de albigenses, nombre que se tomó de la famosa ciudad de Albi. Ello también afectaba a otras ciudades como Tolosa de Languedoc, Narbona, Carcassona, Béziers y Foix, entre otras. Uno de los puntos centrales del propósito de vida cátara era la observación literal de los preceptos del Cristo y, especialmente, de los imanentes del Sermón de la Montaña. Caracterizados por el rechazo total de la violencia, de la mentira y del juramento, los cátaros se mostraron a las poblaciones cristianas como unos predicadores, itinerantes y pobres individualmente, de la palabra de Dios, que, como ya hemos dicho, predicaban con el ejemplo. Los cátaros renunciaban a los bienes materiales, a la pompa de una vida fastuosa, y practicaban indudablemente una verdadera fraternidad. Así, los llamados revestidos no poseían ningún bien terrenal y, al igual que los esenios, vivían una existencia austera. Se reunían principalmente en casas simples antes de la famosa persecución y posteriormente durante ella en simples cuevas o grutas en los bosques. Y es que su concepción de la vida chocaba contra la fastuosa pompa de la Iglesia de aquellos tiempos. Aunque atacaron el poder temporal de Iglesia y la venalidad de los prelados y de los clérigos, no formaron nunca lo que hoy en día se podría denominar partido político. Sin embargo, posteriormente serían acusados vilmente de levantarse contra la propiedad. Impregnados de una profunda sabiduría y paz interior, afirmaban que los hombres no tenían derecho a juzgar a otros hombres. Consideraban que los móviles humanos eran demasiado complejos y demasiado secretos como para que los jueces pudieran conocerlos y apreciarlos de manera ecuánime. Solo aceptaban para los culpables sanciones educativas y reformadoras que debían de estar cargadas de amor para con los culpables, nunca de odio. Los castigos, según su consideración, no debían hacer que los delincuentes se rebelasen, sino despertar en ellos el deseo de la enmienda. En aquellos siglos de violencia, los cátaros rechazaban la pena de muerte y extendían el respeto por la vida a los mismísimos animales. Los revestidos, para evitar la violencia, no debían llevar jamás armas, no debían librarse jamás a un combate sangriento, ni por lo tanto hacer la guerra. Su credo consistía en el trabajo y en la mejora de sus conocimientos, diversificando sus oficios y enseñando a los demás a practicarlos. Cuando eran atendidos en las casas, pagaban su manutención ayudando en las tareas cotidianas de las mismas, reparando cosas rotas, trabajando en el campo, ayudando en las tareas domésticas. Si eran pagados, utilizaban la mayor parte de las pagas en la reconstrucción de casas de los pobres y necesitados, predicando con hechos y no con palabras vanas y desnudas el voto de pobreza.
Los cátaros consideraban que la justicia aplicada en los países cristianos era una ley demasiado dura, que era inhumana y maligna, ya que olvidaba el sentido caritativo del perdón, al considerar a todo reo culpable mientras no se demostrara lo contrario. Basaban sus argumentos en esta circunstancia. En una sociedad gobernada por Lucifer, todo lo que se realice ha de ser diabólico. Los jueces, los señores y los sacerdotes no tienen derecho a castigar porque ven al acusado o al pecador como una víctima y no como un hermano al que se le debe brindar la oportunidad de arrepentirse. Pocas veces tuvieron la oportunidad y ocasión de poder llevar a la práctica su concepto real de justicia, aunque se dispone de un ejemplo muy característico. En 1209 condenaron a un varón acusado de asesinato a que se arrepintiera de su delito y luego ingresara en la orden de los hombres buenos. Se sabe que este noble renunció a sus derechos feudales, entregó sus tierras y vivió como el más humilde de los cátaros. Los cátaros basaron su eficacia en la predicación, dando ejemplo de lo que predicaban, por lo que causaron claro esta preocupación e inquietud en la Iglesia de Roma. Su principal valor estaba en la dignidad personal de sus vidas. Sus actos y sus palabras concordaban absolutamente. Los que les escuchaban no podían acusarles de hipocresía. Tenían la habilidad de aparecer como auténticos hombres buenos. Llevaban una vida dura y errante, huían a veces de alguna ciudad para dirigirse a otra, igual que ovejas entre lobos, y durante su represión sufrieron persecución como los mismísimos apóstoles y los mártires. Sin embargo, su vida continuaba siendo santa y austera, transcurriendo de abstinencia en abstinencia, consagrándose a la oración. Su trabajo era constante. Algunos eran médicos, otros tejedores, otros trabajadores agrícolas. Y así en el ejercicio de sus funciones entraban en contacto con el pueblo creyente, al que consideraban que debían aleccionar y preparar para el bautismo cátaro. El catarismo parecía dar respuesta a las cuestiones dejadas por la Iglesia católica, insistía en las espantosas denuncias de los monjes e incluso las ampliaba. En los hechos que nos relata la historia se nos ocultan sistemáticamente las verdaderas razones del exterminio de miles de hombres y mujeres que, de puertas afuera, desdeñaban el cristianismo y sus dogmas. Los historiadores silencian, en efecto, cuál era el ideario de aquellos hombres incomprendidos por el poder y el clero, y a los cuales finalmente se les exterminaría a sangre y fuego. La excusa de luchar contra la herejía fue solamente la coartada que debía enmascarar los verdaderos fines que el exterminio encubría. Como los templarios sentían predilección por el Evangelio de San Juan, el más filosófico de los 4 reconocidos por la Iglesia, la mitología cátara establece que el pecado original no es un pecado de orgullo, sino carnal, la unión sexual de Adán y Eva, del hombre y la mujer, porque para los perfectos no existe pecado venial. Todos los pecados son mortales, y lo son porque la cópula y el goce carnal suponen para el individuo la sujeción al mundo. En Ragusa, Sicilia, existe una misteriosa obra de arte propiedad del conde de Goce, el cual en alguna ocasión declaró a algún visitante que este plato provenía del sur de Francia, y que había sido cedido a su familia en el siglo XIII por un cátaro tolosano exilado. La decoración de ese plato representa la ilustración de la parábola del hombre y el unicornio, utilizada por el anciano Barlaam en sus enseñanzas al príncipe Josafat. Y ahora empieza el enigma. El simbolismo es claro. El hombre perseguido por la muerte olvida el peligro de la caída en la boca del dragón, retenido como está por el hilo de miel, símbolo de las delicias del mundo material. Nos aparece una vez más la concepción cátara que expresa el dualismo moral, la lucha del bien contra el mal, ilustrada por los colores blanco y negro de las 2 ratas que roen la raíz del arbusto, que a su vez representa el árbol de la vida. En la concepción que tenemos de nuestro actual Padre Nuestro los cristianos, hemos podido encontrar una sencilla oración que según los estudiosos era el Padre Nuestro de los cátaros. Este rezaba así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro, supersubstancial, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, ya que a ti pertenecen el reino, el poder y la gloria, por los eones de los eones. Amén. El cátaro Bernard Franca, clérigo de la ciudad de Gaulier, dejó escrita esta bella leyenda, que se puede encontrar en lo que después se llamaría Breviario de las leyendas cátaras.
Hace mucho tiempo, un pájaro muy especial surcaba el cielo. Todo el mundo lo conocía con el nombre de pelícano, y también era conocido que entre sus costumbres estaba la de seguir el curso luminoso del sol. No tenía miedo al calor, ni tomaba un momento de descanso durante las horas diurnas. Pero llegó la época del apareamiento, lo que le privó de su placer durante unos instantes. Después reemprendió el vuelo en busca de los ardientes rayos solares. Cuando puso los huevos, los cuidó con gran dolor, ya que esta situación le privaba de sus prolongados recorridos, amando sus queridos rayos solares. Por esto, intentó recuperar todo el rato perdido, dejando a sus crías en el nido, bien provistas de alimento suficiente. No obstante, durante su ausencia, una bestia maligna llegó a su nido, y con saña y maldad desplumó y arrancó el pico a las crías del pelícano. En esta situación, este animal encontró a su vuelta el nido. Muy disgustado, curó a sus hijos y al día siguiente, volvió a marchar. Pero los ataques malvados al nido se volvieron a producir cada vez con más saña, por lo que tuvo de olvidarse de su placer, con el fin de poder sorprender a su enemigo, por lo que se escondió allá donde no podía ser descubierto, y de esta manera fue como pudo descubrir a la bestia maligna, dándole muerte. Así sus crías quedaron libres de toda amenaza y al mismo tiempo pudieron contar con una mayor compañía, ya que el pelícano escarmentado repartió el tiempo de la vigilancia de su nido con la del gozo de volar detrás de los rayos del sol. La explicación que los cátaros daban a esta leyenda: ellos veían en el pelícano al Cristo, venciendo sobre las fuerzas malignas de la tierra. Las leyendas como esta, unidas a anécdotas como la de los símiles de animales, servían para aproximar la religión al pueblo. Con estas leyendas conseguían que el catarismo fuese netamente popular, sin dejar de poseer una gran cantidad de elementos esotéricos, es decir, una carga muy importante de enigmas y de misterios. El nombre de cátaros, del griego puro, lo recibieron de los católicos. Ellos mismos se llamaban cristianos o hombres buenos, y su manera de concebir la religión puede ser considerada como un evangelismo de la época. Esta situación no gustó ya desde el primer momento a la Iglesia Católica de Roma, y aunque se hicieron esfuerzos profundos por parte del clero para llevar a los cátaros a la ortodoxia católica, en ningún momento lo consiguieron, sino que lograron que poco a poco crecieran sus adeptos. La Iglesia intentó recurrir a las órdenes religiosas para que pusieran baza, pero ni cistercienses ni dominicos lo consiguieron. El asesinato en 1208 de Pedro de Castelnou, legado pontificio, en extrañas circunstancias, dio margen al Papa Inocencio III a cambiar de táctica y utilizar la violencia en contra de los cátaros. Se inició así una verdadera cruzada contra los cátaros. Esta cruzada fue una gran ocasión que se le brindó a la monarquía francesa del norte para ocupar las tierras del sur, más rico y civilizado. De esta manera, la Iglesia consiguió adeptos que le ayudaran en el exterminio. Esta violencia contra los cátaros continuó años más tarde con los procedimientos empleados por la Inquisición y las posteriores hogueras colectivas ordenadas por los distintos brazos temporales de la Iglesia de Roma, para terminar con gente indeseable y molesta como para ella fueron en todo momento los cátaros. La herejía fue un desafío a la Iglesia Católica. El descubrimiento de este desafío causó una intensa crisis a finales del siglo XII. A este desafío, la Cruzada y la Inquisición dieron una respuesta violenta, y hay que entender la violencia y la brutalidad contra los cátaros a causa de la crisis del pontificado de Inocencio III. Este controvertido papa comprendió mejor que nadie de su tiempo que el catarismo había surgido en Occidente por una grave carencia de la Iglesia, es decir, una catequesis inadaptada a los problemas cotidianos vividos por los laicos, y una culpable vida de relajo de clérigos demasiado atraídos por las facilidades del mundo temporal. En 1209, el Papa Inocencio III convocó una cruzada contra los cátaros, que, conocida como la Cruzada Albigense en alusión a la ciudad cátara de Albi, fue especialmente sangrienta y cruel, y acabó con miles de vidas, tanto de cátaros como de cristianos. En ese momento, los cátaros empezaron a fortificar muchos castillos fortaleza, tales como el de Montségur, en el sur de Francia, que había sido utilizado originalmente como un lugar de meditación. Sin embargo, tras la cruzada, Montségur se convirtió en un refugio. En 1243 Montségur fue sitiado, aunque lo áspero y montañoso del terreno se lo puso difícil a los cruzados.
Los cátaros, finalmente, se rindieron el 2 de marzo de 1244, tras un asedio de 10 meses. Según la tradición, los cátaros guardaban el Santo Grial en la fortaleza de Montsegur. La noche de la caída de Montsegur, 4 cátaros descendieron mediante cuerdas desde la cima de la montaña hasta el fondo de la garganta de la Set. El Grial fue ocultado en una de las grutas del Sabartez, y con el tiempo fue a parar a un refugio seguro, donde, según se dice, aún permanece hasta el día de hoy. El 16 de marzo de 1244, los líderes cátaros, así como más de 200 seguidores, fueron arrojados a una enorme hoguera en el Prat dels Cremats, Prado de los Quemados, junto al pie del castillo. Ahí acabó la iglesia cátara en Occitania. Los fieles que aún seguían con vida fueron perseguidos como alimañas y buscaron refugio en las cuevas de los Pirineos, en Lombardía o en el norte de España, donde entraron, con el paso de los tiempos, en el ámbito de la leyenda. Los templarios, hermanos de credo de los cátaros, hicieron todo lo posible para ayudar a los perfectos. Les permitieron escapar hacia otras tierras menos hostiles, como el reino de Aragón y el norte de Italia, donde vivieron, aparentemente, en paz y tranquilidad hasta la muerte del último cátaro oficial, Guillaume de Belibaste, quemado en la hoguera en 1321. En ese momento pasaron a la clandestinidad. La tradición asegura que la fraternidad Rosacruz deriva del movimiento albigense y que, a través de los trovadores y de los Fedeli d'Amore, círculo en el que participaba Dante Alighieri, el legado cátaro se perpetúa hasta cristalizar en la figura legendaria de Christian Rosenkreutz. En el 1209, el castillo de Germelshausen fue sitiado, saqueado e incendiado. Toda la familia fue exterminada de la manera más bárbara. El más joven de la familia, Christian, se salvó y huyó, dirigiéndose siempre hacia el este. Llegó finalmente a Turquía y Arabia, donde lo juzgaron digno de desvelarle los secretos de la Orden de los Rosacruces, que florecía desde hacía tiempo en esos países. De vuelta a Europa, Christian Germelshausen renunció a su nombre de familia y tomó el de Christian Rosenkreutz. Algunos escritores ocultistas, incluidos Rudolf Steiner, Max Heindel y, mucho después, Guy Ballard, han afirmado que Rosenkreutz reapareció más tarde como el conde de Saint-Germain.